¿Qué es una sociedad extranjera? Son empresas constituidas en el extranjero, acorde a las leyes de su país, que ejercen el comercio dentro de otro territorio. ¿Cuáles son los criterios para determinar la nacionalidad? Existe el formal. En este es el criterio más simple para determinar la nacionalidad de una sociedad. Se basa en el principio de locus regit formam actus, es decir, que se puede otorgar la nacionalidad por el lugar de constitución de la sociedad. Y existe la incorporada. Es en donde ha sido registrada sin importar el lugar del cual se han realizado sus actividades futuras, y esto le otorga mucha libertad para el desarrollo de sus actividades de la sociedad y prestándose desde ese momento un beneficio para las sociedades en el comercio internacional. Existe también el criterio real. El criterio se basa en la nacionalidad de los asociados. Existe también el criterio de explotación. Este criterio se basa en una sociedad, se le otorga una nacionalidad dependiendo del lugar en donde se realiza la actividad económica de la sociedad o la empresa. Por tanto, es fácil localizarla. ¿Cuáles son los requisitos que exige la ley mexicana para que las sociedades mercantiles puedan ejercer el comercio? Hay que precisar que las sociedades extranjeras serán aquellas constituidas de conformidad con las leyes del país en el que son originarias. La inscripción se efectuará previa autorización de la Secretaría de Economía en los términos de los artículos 17 y 17A de la inversión extranjera. Las sociedades extranjeras estarán obligadas a publicar anualmente un balance general de la negación visada por un contador público titulado. Artículo 17. Sin prejuicio de lo establecido en los contratos y convenios internacionales de los que México sea parte, deberá obtener autorización de la Secretaría. Fracción primera. Las personas morales extranjeras que pretendan realizar habitualmente actos de comercio en la República. Y fracción segunda. Las personas a que se refiere el artículo 2736 del artículo civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal que pretendan establecerse en la República y que no estén reguladas por leyes distintas a dicho código. Artículo 17A. La autorización a que se refiere el artículo anterior se obligará cuando se cumplan los siguientes requisitos. A. Que dichas personas comprueben que están constituidas de acuerdo con las leyes de su país. B. Que el contrato social y demás documentos constitutivos de dichas personas no sean contrarios a los preceptos de orden público establecidos en las leyes mexicanas. Y C. En el caso de las personas a que se refiere la fracción primera del artículo anterior, que establezcan en la República o tengan en ella alguna agencia o sucursal, o en el caso de las personas a que se refiere la fracción segunda del artículo anterior, que tengan representante de domicilio en el lugar donde van a operar, autorizado por las obligaciones que contraigan. Toda ley que cumpla con los requisitos mencionados deberá otorgar dentro de los 15 días hábiles para la fecha de su presentación. Concluido dicho plazo sin que emita resolución, se entenderá aprobada. La quiebra de una sociedad extranjera. La quiebra es un juicio universal que tiene por objetivo la liquidación del patrimonio del deudor común para distribuirlo entre los acreedores legítimos en la proporción que les corresponda y la rehabilitación del quebrado. Para que el juicio universal de quiebra proceda es necesaria la declaración judicial, misma que a su vez depende de dos requisitos: que se le trate de un comerciante y que se encuentre en cesación de pagos respecto a sus obligaciones. Artículo 1 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. Cesación de pagos. Se manifiesta cuando se da el fenómeno de la insolvencia o de coacción, que es el estado característico del deudor al que le es absolutamente imposible atender al pago de sus obligaciones a su vencimiento. Demanda de declaración del estado de quiebra. Invariablemente se requiere la formulación de una demanda en la que se expresen los expuestos en que se considera el comerciante en cuestión. Ceso en sus pagos. El artículo 5 de la Ley de Quiebra y Suspensión de Pagos legitima al propio comerciante, a uno o varios de sus acreedores al Ministerio Público e incluso dispone de la aclaración de quiebra. Podrá hacerse de oficio. El comerciante que pretenda de la declaración de su estado de quiebra deberá presentar la demanda firmada por sí por un representante legal o apoderado especial, en el que razone motivos de su situación, acompañando los libros de contabilidad que tuvieren obligación de llevar y los que voluntariamente tuviera adoptado, así como una relación que comprenda
los nombres y domicilios de todos los acreedores y deudores de naturaleza y monto de deudas y obligaciones pendientes. Sentencia de declaración del estado de quiebra. Una vez que la autoridad competente recibe dicha demanda, citará al deudor al Ministerio Público y en su caso a los socios ilimitadamente responsables, dentro de 5 días a una audiencia en la que rendirá pruebas procediéndose en ese mismo acto a dictar la correspondiente resolución de dicha resolución judicial, que declara la quiebra tiene carácter de sentencia y su contenido se encuentra previsto en el artículo 15 de quiebras y suspensión de pagos. Fin de la quiebra. Por revocación de la sentencia que declara la quiebra por pago sucursal o íntegro de las obligaciones pendientes por falta de concurrencia de acreedores, por acuerdo unánime de los acreedores concurrentes. Autoridades competentes para conocer la quiebra. La demanda de declaración se presentará tratándose de la quiebra de un comerciante individual ante el juez de distrito o en la primera instancia del lugar sujeto a su jurisdicción en donde se encuentre el establecimiento principal de su empresa y en su defecto en el lugar donde tenga su domicilio. Masa activa. Conjunto de bienes formado tanto por los que pertenezcan al quebrado en el momento de dictarse la sentencia de quiebra, como por los que adquiera a partir de que se encuentren en dicho estado hasta el finalizar el mismo y que serán destinados a cubrir la parte que le corresponda a todos los acreedores en el momento de la declaración de la quiebra. Uno de los efectos de la sentencia de quiebra es el privar al quebrado del derecho de administrar y disponer de sus bienes presentes y futuros, y dar posesión del mismo al síndico, con el objeto de destinar a la liquidación concursal. Masa pasiva. Conjunto de acreedores de la quiebra para su integración. La sentencia que declara el estado de quiebra previene a los acreedores sean citados a efectos de que presenten sus créditos para examen en el término de 45 días contando a partir del siguiente al último de la publicación. El mismo día que se presente cada demanda al juez dará cuenta en ella al sindicato, remitiéndole su copia y las pruebas adjuntas para que formule su dictamen. ¿Cuáles serían los órganos de la quiebra? El juez, el sindicato, la junta de acreedores y la intervención. Tipos de quiebra: fortuita, culpables y fraudulentas. Quiebras especiales. La participación extranjera en sociedades mexicanas. Los extranjeros pueden en principio participar en las sociedades mexicanas ya sea mediante aportaciones al capital social o participación en la administración o gestión, en fideicomisos y en la celebración de contratos. En esta regla general y que corresponde al principio de libertad de comercio que establece el artículo 5 de nuestra Carta Magna. Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que se le encomiende. Siendo ilícitos, nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por su resolución judicial. Las sociedades mexicanas establecidas en el extranjero. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio abarca el comercio internacional de mercancías. El funcionamiento del Acuerdo General es responsabilidad del Consejo de Comercio de Mercancías, que está integrado por representantes de todos los países miembros de la OMC. El Consejo de Comercio de Mercancías tiene 10 comités que se ocupan de temas específicos: agricultura, acceso a los mercados, subvenciones, medidas de antidoping, etc. También en este caso están integrados por todos los países de sus miembros. Y pues a continuación vemos unas imágenes de algunas sociedades mexicanas establecidas en el extranjero, que es Rotoplas, Mexichem, Arca Continental, FEMSA, Lala, Grupo Bimbo y Vitro.